Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este video educativo en el que vamos a hablar con respecto a la regla de 3. Como en videos anteriores nos vamos a apoyar de la plataforma de GeoGebra y este sería el tercer video de 4 videos que vamos a estar realizando con respecto a este tema. Bueno, vamos a pasar a ver el contenido de este video, el cual consta prácticamente en torno a la regla de 3 compuesta. Vamos a ver qué es la regla de 3, en este caso compuesta. Vamos a ver un concepto distinto de proporcionalidad y vamos a ver un ejemplo de la regla de 3 compuesta. Bueno, comenzamos por ver qué es la regla de 3 compuesta, y esta no es más que una estrategia matemática empleada para resolver problemas donde se relacionan tres o más magnitudes o variables, también llamadas así, ¿no? En este caso vamos a utilizar los datos conocidos para calcular uno desconocido, uno que no conocemos. Aquí tenemos un pequeño diagrama que puede ser utilizado para la resolución de estos problemas. Aquí se nos dice donde A, B, C, D y E son datos conocidos y X vendría a ser una incógnita o un dato desconocido, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver qué es la proporcionalidad. En este caso, hablando de proporcionalidad directa o inversa. Y en este caso de la regla de 3, cuando es compuesta, lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos una variable A, una variable B y una variable C. Entonces, si al analizar hay que preguntarnos, ¿qué pasa si aumenta en cantidad la variable A? Si la variable C aumenta junto con la variable A, podríamos decir que estas dos variables guardan una proporcionalidad directa. En cambio, otro ejemplo podría ser si nosotros tenemos una variable B y la analizamos con respecto a la variable C y nos preguntamos qué pasaría si la variable B aumenta, si la C disminuye, pues estas guardarían una proporcionalidad inversa, ¿no? Puede parecer un poco complicado de comprender, pero tal vez con el ejemplo que vamos a analizar quede un poco más claro, ¿no? Bueno, pasamos con el ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo que sacamos aquí de internet, el cual el autor es Sara Sánchez Ruesgas, y nos dice el ejemplo. En 4 días, 6 impresoras han impreso 100 libros. Se nos pregunta, ¿cuántos días tardarán en imprimir 50 libros si tenemos 4 impresoras? Bueno, lo primero que hay que hacer, muy similar a cuando nosotros resolvíamos ejercicios de la regla de 3 simple, es identificar las variables. En este caso, como podemos observar, tenemos impresoras, tenemos la variable libros y tenemos la variable finalmente de días. Ahora hay que captar o identificar los datos que nos ofrece el enunciado. En este caso tenemos 6 impresoras, aquí está. Estas imprimen 100 libros y los imprimen en una cantidad de tiempo, los cuales son 4 días. Ahora vamos a identificar qué otra información nos proporciona el enunciado. Se nos pregunta que ahora tenemos 4 impresoras, vamos a imprimir menos libros, los cuales son 50 libros, y se nos pregunta la cantidad de días, ¿no? En este caso sería la incógnita, X, la cantidad de días. Aquí tenemos el diagrama, muy similar al que nosotros teníamos anteriormente, únicamente tenemos una variable más. En este caso podría ser cualquiera de estas tres, pero participa una variable o una magnitud más en la regla de 3 simple. Bueno, vamos a pasar a la solución, identificando primeramente qué relación de proporcionalidad guardan este tipo de variables. Si nosotros nos preguntamos en relación a las impresoras con los días, si nosotros tenemos una mayor cantidad de impresoras, vamos a tardar menos días en imprimir la cantidad de libros que nosotros necesitamos imprimir. Es la pregunta que nosotros hay que tener en cuenta, ¿no? Tenemos más impresoras, por lo tanto, más impresoras imprimen más libros, por lo tanto, la cantidad de días pues va a ser menor. Entonces, tenemos una proporcionalidad inversa. Ahora hay que analizar la otra magnitud, que son los libros con respecto a los días. En este caso, si nosotros imprimimos más libros, pues vamos a tardar
una mayor cantidad de días, ¿no? Debido a que es una mayor productividad la que se debe tener. Entonces, tenemos más libros, más días y tenemos una proporcionalidad directa. Ya tenemos identificadas los tipos de proporcionalidad que guardan nuestras variables. Ahora simplemente hay que comenzar con el planteamiento del problema. Resolviendo, vamos a expresar en fracción. Entonces, el diagrama anterior que teníamos lo vamos a expresar en fracción. 6 impresoras, 100 libros es igual a 4 días. Lo planteamos de esta forma, ¿no? Aquí tenemos 4 impresoras, 50 libros es igual a una determinada cantidad que no conocemos, ¿no? En este caso, X. Ahora hay que tener en cuenta aquí, para la siguiente parte del problema, el cual sería, si nosotros tenemos un tipo de proporcionalidad inversa, vamos a invertir la fracción que nosotros colocamos, ¿no? En este caso, quedaría de la siguiente manera. Como lo mencionamos, se invierte y nos quedaría, en lugar de 6 sobre 4, sería 4 sobre 6, debido a que las impresoras con los días pues guardan una proporcionalidad inversa. Este es el método de fracciones y esta es la metodología que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Entonces 4 sobre 6 que multiplica a 100 sobre 50 es igual a 4 sobre X. Continuamos resolviendo, despejamos la multiplicación anterior y sería 400 sobre 300 es igual a 4 sobre X. Aquí, como podemos observar, tenemos prácticamente el mismo planteamiento que nosotros teníamos en la regla de 3 simple, ¿no? Por lo cual llevamos un problema compuesto a una solución más simple, la cual ya conocemos y podemos resolver. Entonces aquí lo único que habría que hacer es multiplicar en diagonal y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? 400 por X y 300 por 4. Despejamos esta parte, realizamos la multiplicación que se nos indica aquí, lo cual nos daría 400 por X son 400X, es igual a 4 por 300 sería 1200. Como nos interesa convertir en unidad a la X, pues dividimos ambos lados de la igualdad sobre 400. Eliminamos los 400, se convierte en 1 y nos quedaría la expresión de la siguiente manera, que sería X es igual a 1200 sobre 400. Despejamos esta parte para obtener un número exacto y nos daría que la incógnita que estamos buscando, la cantidad de días que tardarían en imprimir esos 50 libros, serían 3 días, ¿no? Bueno, prácticamente hemos llegado al final del video. Ya en la siguiente parte vamos a ver algunos ejercicios de la regla de 3 compuesta, pero ahora en GeoGebra, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Y nos vemos en el siguiente video, la parte final, 4 de 4. Muchas gracias y hasta luego.